Hola, mi nombre es Isaac Loyo Guerra, soy estudiante de segundo semestre de la Escuela de Derecho de la UDLA. A continuación les voy a hablar sobre la democracia directa y sus mecanismos. ¿Qué es la democracia directa? La democracia directa es la democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la intermediación de órganos representativos. La democracia directa incluye las diversas modalidades de participación política en las que a través del ejercicio del voto directo y universal los ciudadanos votan a favor o en contra de una propuesta. Y consta de 4 mecanismos que son la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato y la consulta previa, que hablaremos más adelante en detalle. A continuación les voy a hablar sobre las normas aplicables. Las normas aplicables, es decir, las normas que regulan los mecanismos de democracia directa, están en la Constitución del artículo 103 al 105 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del artículo 5 al 28. La norma más importante, en mi opinión, respecto a los mecanismos de democracia directa es el artículo 105 de la Constitución, que en resumen nos dice que la solicitud de revocatoria de mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la presidenta o presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Este artículo me pareció más importante porque da la posibilidad de que los ciudadanos podamos sacar del cargo a una autoridad electa que no ha cumplido nuestras expectativas y sus promesas de campaña. A continuación les voy a hablar sobre los 4 mecanismos de democracia directa. A. La iniciativa popular normativa. Es el derecho de la ciudadanía para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización territorial político-administrativa del país. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. B. Consulta popular, plebiscito o referéndum. Son términos que se utilizan indistintamente en los diferentes países de América Latina. La consulta popular es el requerimiento al pueblo para que se pronuncie sobre un asunto de importancia para la vida de los habitantes de un estado. Es un mecanismo mediante el cual se convoca al pueblo a decidir sobre un tema de interés nacional. La consulta popular puede ser obligatoria o facultativa. La obligatoria se divide en obligatoria automática, que es un caso previsto específicamente por la Constitución, y la obligatoria acotada a determinados procedimientos, solo iniciados cuando surge una situación predefinida, por ejemplo, un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, no solucionable en el marco del sistema representativo. Mientras que las consultas facultativas, que también se dividen en 2 grupos, cuando la iniciativa proviene desde arriba, es decir, cuando los órganos estatales tienen de manera exclusiva el derecho de poner en marcha el mecanismo, y cuando la iniciativa proviene desde abajo, es decir, procedente de la propia ciudadanía. Los porcentajes para una consulta popular, dependiendo del caso, son los siguientes. 1. Los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión debidamente certificada de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. 2. La ciudadanía. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral. Cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al 10% del correspondiente registro electoral. 3. La ciudadanía en el exterior. Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. 4. Consulta popular para la convocatoria de asamblea constituyente. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral nacional y del exterior. C. La revocatoria de mandato. Consiste en la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular.
Un ejemplo puede ser por incumplimiento de su plan de trabajo. En Ecuador, los ciudadanos pueden revocar el mandato a todas las autoridades de elección popular después del primer año y antes del último año del periodo para el que fueron elegidas. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la presidenta o presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. D. Consulta previa. Es dirigida a grupos indígenas y tribales. La consulta previa es libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Si se obtuviese el consentimiento, participarán en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen a las comunidades. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Un dato curioso sobre el origen de la democracia directa es que comenzó en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad-estado Atenas, y era conocida como la democracia ateniense, que era una democracia directa, en la que se convocaba a todos los ciudadanos varones que no eran esclavos ni extranjeros en la plaza pública o el ágora, y una vez reunidos tomaban las decisiones. A continuación, mi comentario personal. Personalmente pienso que la democracia directa y sus mecanismos son algo esencial y necesario en cualquier país, ya que a través de esta democracia y sus mecanismos, por ejemplo, los ciudadanos pueden decidir en estar de acuerdo o en contra de una ley o derogarla, revocar o también revocar a una autoridad electa por no cumplir sus promesas de campaña, o decidir también sobre los principales asuntos nacionales. Y en conclusión, la democracia directa junto a sus mecanismos es algo bueno, en especial desde el punto de vista de la ciudadanía, ya que se nos toma en cuenta para tomar decisiones en beneficio del país y nosotros. Y bueno, esto es todo lo esencial que se debe saber acerca de la democracia directa. Me despido y gracias por su atención.